noches, ¿qué tal? Mi nombre es Ahmed Álvarez y el día de hoy seré de nuevo su guía a ese lugar en donde habita el miedo. Y como cada miércoles, pues es un honor para mí estar de nuevo aquí en la quinta temporada donde comienzan las sombras, transmitiéndoles tanto por YouTube como por overradio.com.mx. Y hoy, para seguir con el programa, tengo otro invitado especial para este episodio. Estamos con Cruz Calavera el día de hoy, aquí de invitado. ¿Qué tal? Saluda a toda la banda, saluda a toda la gente. Saludos ahí a los compas y no compas que nos escuchan. Y esperemos obviamente que también nos dejen sus likes y sus comentarios. Recuerden, entren a la página oficial de Facebook de donde comienzan las sombras, al igual que también vamos a pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube o nos dejen su like o por lo menos compartan el link para que más gente se haga del conocimiento de estas extrañas historias y tan fantásticas que platicamos aquí en donde comienzan las sombras. Cruz, ¿cómo ves este escenario aquí de donde comienzan las sombras? ¿Así nos veías desde cuando nos escuchabas? ¿Te imaginabas que estaría así de terrorífico como dice el Body? Sí, ya sé. ¿O exageró? Dile a la audiencia. No, la verdad que siempre el hecho de experimentar escenarios nuevos en lugares nuevos y aquí que todo está lleno de calaveras y cosas así. Toda la magia que le da al lugar los diferentes artículos o cosas que se tienen por ahí. Sí. Está chingón. Va, gracias. Pues bienvenido aquí a donde comienzan las sombras. Gracias. Y vamos a hablar el día de hoy, vamos a tener así algo así como lo que sería la primer parte de no sé si alcancemos a hacer 3 o 4, pues vamos dependiendo cómo nos surten las ideas, ¿no? Sí. Porque hoy honestamente traemos, vamos a revolver también un poquito de cosas así de seres pues más diabólicos, ¿no? También vamos a meter un chorrito. Entonces lo que es la oscuridad acá medio piratona. Ok. Para ahí sacar unos cuestionamientos que puedan ser interesantes respecto a las cosas oscuras del más allá. Pues bueno, y ahorita pues aprovechando para irles dando el primer entrón al tema de las brujas, vámonos con esta historia de la bruja, que es uno de las primera vez que una persona le tocó ver una bruja en su casa y me contó la historia y pues aquí la adaptamos con todo el teatro de Over Radio para que se escuche tal cual. Y nos habla mucho, ahorita que estaba escuchando esta rola, describe algún parte del escenario que se esconde debajo de la cama. Para allá vamos, amigos, a escuchar una historia espeluznante de brujas. Pues vámonos a esta historia y ahorita regresamos aquí en Over Radio. No le cambien, esto es donde comienzan las sombras. Yo soy Ahmed Álvarez, el día de hoy con mi invitado Cruz Calavera para todos ustedes. No le cambien, ahorita regresamos. Ya está. Ya hace algunos años, uno de mis amigos me comparte la historia que vamos a compartir aquí el día de hoy, en la cual él narra que cuando recién se casa tiene que vivir en la casa de sus papás y también vivían ahí sus hermanos al mismo tiempo. Era una casa un poco saturada, pero era temporal en lo que él compraba o rentaba su casa. Pero el punto inicia al momento que nace su sobrina, que nace la hija de su hermano. Vivían la pareja con la nueva bebé en el cuarto contiguo a él. La primera noche que salió la bebé del hospital y la llevaron a la casa, no dejó dormir a nadie. Toda la noche estuvo llorando. Decían que era lo normal, ya que era recién nacida y estaba acostumbrándose a la casa. Pero dice que así pasaron 2 semanas y seguía sin dormir todo el mundo, ya que la bebé toda la noche lloraba desesperadamente. La abuela de la niña comentó que eso estaba raro, que no era normal que un bebé tuviera tanto tiempo llorando. Y realmente no tenía nada malo de salud, solo lloraba en la noche, como si algo la incomodara, y durante el día dormía. La abuela la veía y decía que algo extraño estaba pasando con la niña, y que esto era algo
fuera de lo normal, debido a que los doctores ya la habían revisado y no habían encontrado nada malo con ella. La abuela les dijo que si ya habían intentado tal vez poner unas tijeras abiertas en el cuarto de la niña, por si acaso alguna mala vibra estuviera rondando el área. Entre las pláticas y costumbres de su abuela, solía siempre decirles que cuando sintieran alguna vibra extraña o algo raro en su casa, que pusieran unas tijeras abiertas o semillas de mostaza regadas en la azotea para proteger a sus hijos de las brujas. Nuestro amigo no creía en nada de eso y siempre juzgó las historias de su abuela como alguna extraña y fantástica historia, y realmente él pensaba que tenía algún problema médico que no se había logrado detectar. Llegó la tercera semana y aún la bebé seguía llorando y no dejaba dormir. Varios ya estaban un poco acostumbrados, entre ellos los papás. El padre, nuestro amigo, estaba viendo la televisión, tratando de consolarla y cuidarla mientras la mamá dormía. Pero al poco tiempo sintió una extraña pesadez del sueño, muy fuerte y muy inesperada. Al empezar a sentir esta somnolencia, de repente alcanzó a ver algo extraño que pasó por la orilla de la cama. Nuestro amigo, con toda la pesadez del sueño, que apenas podía ponerse de pie, intentó acercarse a esa orilla de la cama para ver qué había sido aquello que pasó tan rápido corriendo, o si realmente su sueño le estaba ganando y ya estaba viendo visiones relacionadas con la pesadez del sueño. Se asomó, recorrió aquel pequeño pasillo que rodeaba la cama y no vio nada. Regresó con la bebé, ya que seguía llorando, pero aquel sueño no pasaba. Sentía que en cualquier momento podía quedarse dormido, así que trataba de sacudir la cabeza para no caerse de sueño. En uno de esos momentos que intentó despertar, alcanzó a ver algo así como la cabeza de una anciana asomarse por la orilla de la cama, y al casi verlo volvió a esconderse. Por la pesadez del sueño que tenía nuestro amigo, no estaba muy seguro de si fue verdad o no aquella imagen que alcanzó a visualizar en su mente cuando estaba medio dormido. Volvió a revisar todo el cuarto, vio que no había nada y regresó con la bebé a un lado de la cuna. Pasarían 5 o 10 minutos cuando nuestro amigo de nuevo estaba a punto de caer dormido, y otra vez de nuevo alcanzó a ver que se asomaba la cabeza de una anciana a través de la cama en una de las orillas para ver si ya estaba dormido. De nuevo, nuestro amigo intentó despertar y visualizar, y vio que realmente no había nada. Esto lo empezó a extrañar y no sabía si estaba teniendo una pesadilla o si aún estaba dormido, pero sabía que algo raro estaba sucediendo, así que intentaría no separarse de la bebé hasta estar seguro de qué pasaba. Nuestro amigo tomó a la bebé y la enrolló en una sábana y se la llevó a su cama junto a su mamá, a acostarse los tres en la misma cama. De ahí, de nuevo empezó a quedarse dormido, y fue cuando de reojo volvió a ver aquella cabeza de aquella anciana asomarse por una de las orillas. En ese momento, nuestro amigo, aunque muy cayendo en el sueño profundo,
alcanzó a despertar y discretamente puso atención a aquello que se veía en la orilla de su cama. Hizo un movimiento como intentando levantarse cuando aquella mujer se volvió a esconder. En ese momento empezaron a pasar varias cosas por su cabeza, recuerdos de historias que le contaban de chico, hasta las que su abuela le decía que cuidara mucho a su bebé de las brujas, ya que cuando los bebés lloran es como una invitación a que vayan a visitarlos. En ese momento, sin hacer mucho ruido, despertó a su esposa, la cual despertó muy asustada, ya que estaba teniendo una pesadilla muy horrible con una anciana muy extraña. Rápido se acercó a su oído y le dijo en una voz muy baja: no digas ni hagas ruido y ten mucho valor. Creo que hay una bruja en la orilla de la cama junto a la cuna de la bebé, y en cuanto me ponga de pie vas a tomar a la bebé en tus brazos. Nuestro amigo se puso de pie y, tal como le decía su madre, tomó unas tijeras y las abrió, y al momento escuchó un horrible quejido con el que salió una sombra debajo de su cama, y en cuanto parpadearon se escapó por la ventana. Al día siguiente, nuestro amigo les contó la historia a todo el resto de la familia y empezó a creer más en las brujas. Desde ahí, todos empezaron a dormir tranquilos. Y él, todos los días, tenía unas tijeras abiertas debajo de su almohada y llevaba semillas de mostaza a la azotea. Desde ahí, nunca volvieron a tener una mala noche. Y recuerda, estamos donde comienzan las sombras, con Ahmed Álvarez en overradio.com. Síguenos. Y pues ya estamos de regreso aquí en donde comienzan las sombras, con esta terrorífica historia de la bruja escondida en la cama, que hay muchas historias por ahí, muchas versiones similares, ¿no? Por ahí cruz. Pues digamos que entre todas las cosas que se llegan a manifestar siempre hay como un, digamos, que se repite, un repetitivo. Un patrón, hay un patrón sí, que sucede muy constante, ¿no? Porque sí. Esa historia de repente, ahí hay un video en YouTube que el otro día me tocó andar echándole un ojo y se ve tal cual como se ve la bruja que se asoma y te acalambra la Sí, es digamos así como cuando se menciona lo de la jalada de los pies. Ándale, que dices, ¿a cuánta gente no le han jalado los pies? Que cuentan, o sea. Exacto, sí, porque una cosa es el sentimiento de cuando vas a caer, y otra es la jalada de pies. Sí, muy diferente. Y sí, la verdad, digo, en lo personal me pasó que de pared a pared me arrastraron, ese fue una jalada de pies, cabrón. Eso fue una arrastrada de completa de cuerpo. Sí. Es más, el alma se me quedó acá arriba, que a mí me jalaban a la chingada. Oye, ¿qué estaba pasando ese día? ¿Qué estabas haciendo? Fíjate que antes de que pasara todo esto, unas horas antes, ya era noche, mi mamá estaba lavando. Para esto el patio daba hacia el cuarto donde dormíamos todos en una sola habitación. Digo, los hermanos estaban morros, yo tendría, te estoy hablando que como unos 10 años y soy el mayor, entonces mis todos chavitos, más morritos. Sí, yo tenía una de esas camas que van abajo de la otra cama, ya sabes. Ajá. Está la normal y luego otra que se desliza. Ajá. Pero esta era más oldis, era sin base, era el puro gancho. Okay. Bueno, el peor es que pues ya estaba ahí yo jugando y mi jefa me estaba gritando, estaba lavando y me estaba gritando que ya me acostara, ¿no? Que ya me fuera a dormir. Que me persinara y me durmiera. Ajá. Y que me persinara y me durmiera, así como... Sí, ya sabes, de amor, mi vida, ya duérmete, reza. Sí. Hasta hijo de la chingada, ya que te estoy diciendo. Cosas así. Bueno, total, pasó el rato
me quedé dormido porque me cansé de jugar, literal. Ok. Ya de hecho me acosté y estaba jugando hasta de ladito para que ya mi jefa no me dijera nada y así me quedé dormido. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero de repente de estar en el sueño profundo, por así decirlo, porque Bien estaba REM. bien dormido, ándale. En una de la planta de los pies, no recuerdo en cuál de los dos, pero en una de la planta de los pies sentí que me tocaban 3 dedos. Fue así como un, ya sabes, Sí, un arpegio ajá. de 3 dedos, pero no eran dedos normales, eran unos pinches chorizos, cabrón. Eran unos dedotes pasados de lanza, hicieron mucha presión en la planta de mi pie, perdón. Ajá, ok. Y tanto así que de repente nada más abrí los ojos al sentir, primero escuché un ruido, ya recordé, escuché un ruido que me hizo pelar los ojos, y en lo que me estaba quedando dormido otra vez, pensando en no fue nada, aluciné, me estaba quedando dormido nuevamente. Entonces ya a la hora de estar con los ojos otra vez vacilando, queriendo aguantar el sueño, de repente una mano Fuerte. grotesca, así, dura, grandota, gorda, no es adivinanza, Ok. me agarró las 2 piernas, o sea, de la parte de los tobillos, todo de las 2 piernas me abarcó con una sola mano. Ok. En ese momento me quise enderezar, porque fue rápida mi reacción, me quiero enderezar, pero fue un jalón con todo y el colchón en el que estaba acostado, que me llevó hasta el otro lado de la pared. Ok. Ahí fue donde me pude enderezar hasta que choqué en la pared. Y me levanté, ya sabrás, un grito, güey, que yo creo que me escucharon a 3 cuadras de ¡Mamá! Sí, así, no, yo y mi alma unimos fuerzas para gritar. Hicimos la Genki Dama en grito, güey. Entonces mi jefa tenía el apagador de la luz justamente a un lado de donde ella se dormía. En cuanto yo grité que pegué, mi jefa al mismo tiempo prendió la luz, pues sentada en la cama, tapada con mis hermanos. Todo fue tan rápido que la neta, si hubiera sido un susto, por así decirlo, que si mi mamá me haya querido dar, Sí, claro. no le hubiera dado tiempo. Todo fue en... Rapidísimo. Sí, machín. Grito, mi jefa prende la luz, se me queda viendo toda extrañada, así como... Y me dice, ¿qué haces allá? Y yo ya, no, con el alma... Sí, asustadísimo. No mames. Mi jefa. Ándele, cabrón. Ándele, por no hacerme caso, le estuve diciendo. Y yo no podía dejar de llorar del susto. Y no sé, ya era hasta agradecido me sentía de que no me haya llevado esa chingadera. Sí, claro. No, estaba tan feliz de que mi jefa me haya escuchado en el acto, pero tan asustado de la situación. Obviamente me fui a dormir. A mí cuando me daba miedo siempre era de, mamá, ¿me dejas dormir ahí con mis otros carnales hechos bola? Y yo me le apepenaba de las piernas. Así era como en muchas ocasiones, por diferentes situaciones así. La tuve que aplicar. Era el típico niño que tenía mi sábana, mi cobija antifantasmas. Sí. Siempre me acostumbré a dormir tapado hasta arriba, los pies bien enrollados y nomás sacaba acá la nariz para poder respirar, ¿no? Acá no sentir lo caliente de la cobija. Pero sí estuvo muy cabrón, muy cabrón. ¿Vámonos una rola o qué? A huevo. Vámonos una rola y ahorita regresamos aquí en donde comienzan las sombras, no le cambien. Ahmed Álvarez, aquí andamos transmitiendo con ustedes, un invitado especial. Cruz Calavera. No le cambien, ahorita regresamos. Donde comienzan las sombras. En novelradio.com con Ahmed Álvarez. Volvemos. Ya estamos de regreso aquí en donde comienzan las sombras. A ver, dilo, Edgar, cómo se escucha. Bien, a ver, vamos. ¿Dónde comienzan? Donde comienzan las sombras.
Y eso es parte del tema teatral que hacemos aquí con los efectos en la cabina del terror, y como se los hemos comentado por ahí en otros episodios, pues desafortunadamente a lo mejor cuando nos vean en vivo no vamos a poder hacer todo este show. No, pues no. Esto es exclusivo de aquí, de la Sí, cabina del terror, sí. y los efectos que vienen incluidos con la misma. Lo que es de la cabina se queda en la cabina. Dale. Bueno, pues gracias a toda la gente que nos sigue ahí compartiendo like, dejándonos sus comentarios en la página de Facebook, también los que ya están suscribiéndose a la página de YouTube. Por favor, compartan el link a toda la gente que le encantan ese tipo de historias extrañas, de cosas fantásticas y extranormales, porque Así es. Estos son de los primeros episodios y se va a poner mejor, ¿eh? Esto es como que una probadita de lo que viene de Brujas para nosotros irles dando. Y ahorita yo creo que como a medio programa, que ya vamos llegando casi a la mitad, todavía nos faltan algunos 10 minutillos, 8, por ahí no alcanzo a verle bien. Pero mientras tanto, pues seguimos platicando de cosas extrañas. ¿Y habéis escuchado esas historias, Edgar, antes de seguirle? Fíjate, Ahmed, que sí, más que escuchar, sí llegué a escuchar historias infinidad. Vengo familia de pueblo, entonces ya sabrás. Sí, son buenas Sí, historias. sí, Buenas para no historias. dormir. Pero en una ocasión, más que escuchar, me tocó ser, ahora sí que testigo Ok. de un hecho que a la fecha no me lo explico, y en su momento sí me causó mucho terror. Sí. En una casa donde por XY nos tocó vivir a mí, a mis hermanos, a mi jefa, Uh-huh. en casa de una amiga de ella que tenía una familia, pues digamos algo grande. Uh-huh. Tenían una sobrina, la cual yo recuerdo que la veía y se me había una niña. ¿Recuerdas a Clarita, la de Heidi? Oh, sí. Haz de cuenta, nomás esta sí podía caminar, Okay. pero no podía ver. Ok. Era cieguita. Ajá. Y pero la niña siempre con esos vestiditos así de faldita y chalequito, en su coleta. Tal cual el personaje. Haz cuenta. Ok. Muy quietecita, modosita. No podía ver, y pues para mí era como, pues está cieguita, y pues, ¿qué preguntas, güey? Claro. Total, pero pasa el tiempo y de repente uno de los miembros de esta familia entra mentando madres, ¿no? No, y que ya estoy hasta la madre, pero ya vi que la chingada, que fue esto. Yo no entendía muy bien de lo que se trataba. Sí, tenía como 8 años más o menos, pero de repente agarran a la niña, se meten varios de los que estaban ahí presentes a un cuarto. Todos los que quedaban afuera estaban como con una vibra bien, no sé, extraño todo, algo yo nomás inusual. volteaba para arriba y había veía sucedido todos. algún problema, pero tú identificabas qué pasaba. Ajá, y de repente sale una de estas personas que entraron, sale con unos trapos, como si fueran listones, Uh-huh. empapados en sangre y como con pelos. Órale. Sale diciendo, sí fue esa pinche vieja, así, ¿no? Uh-huh. Y pues a mí se me quedó bien grabada esa imagen de, pues, no, así chorreando esas cosas. Y pasa otro rato y ya salen todos. La niña esta la sacan y la tienen vendada, todo así como si la hubieran cirugiado. Uh-huh. Y entonces escuché algo así de que fulanita, no recuerdo el nombre de la persona, no importa. pero que sí se había pasado de lanza con la situación, y que sí había recurrido a hacerle un trabajo de magia negra. Ok. Más que nada iba como a la familia, a la mamá, pero repercutiendo en la hija, no sé, una cosa de esas raras que solo las gentes metidas en eso saben. Y lo asombroso fue, te estoy hablando que el vato que se metió era un conductor de camiones, o sea, sí. Ni al pedo, no era doctor ni cirujano. Sí, no. Pero como a los 3 meses la niña ya empezaba a ver, empezaba así a estar parpadeando como los bebés, que están como abriendo y cerrando los ojos, tratando de enfocar. Y de hecho, ella tenía un color de ojos, un azul, como un azul fuerte, fuerte. Muy bonito, pero los ojos se le empezaron a hacer como tipo cataratas, y después se le fueron difuminando nuevamente. Entonces, pues le brillaban nuevamente, y comenzó a ver. Simplemente pasaron 3 semanas,
4 semanas a lo mejor, no sé. Pero el chiste es que empezó a parpadear, empezó a enfocar, empezó a ver todo como los bebés cuando comienzan cuando empiezan a ver por primera vez, sí. Y era sumamente sorprendente el cómo de... Sí, o sea, de ser completamente invidente, sí, a volver a ver. Y aparte, cada que la veía, imagínate el sentimiento que me causaba el ver cómo veía después de que le sacaron esas cosas, no saber si preguntarle o no a ella de cómo estuvo. Claro, sí, la curiosidad, sí, oye, ¿qué pasó? No vaya a ser que le despierte ahí algo que... Sí, que no tenga que, o no sé, pero sí fue sumamente impactante y pues después a los años la vi y era una chava normal, pues, o sea, haciendo una vida normal y pues sumamente aquí a lo que voy es de que es algo que jamás jamás me voy a explicar. Extrañas cosas que pasan. No conozco a nadie más que como para pedir alguna referencia. No, claro, sí. Es que esto así es. Sí, es no normal, una brujería de ceguera. Sí. No, claro. Y cómo hay cosas, ¿no? Que utiliza de repente esta gente que pues se dedica a eso, que sabe ya. Sí, fíjate que entre cosas extrañas de temas de brujería, eso que comentas de que cabello o pelo o de animal de repente se ven en algunos amarres. Yo tenía un tío, en paz descanse, que él trabajaba en Teléfonos de México ya hace algunos ayeres, ya falleció mi tío, y cuando él trabajaba andaba pues obviamente en la zona de San Pedro, allá por Tlaquepaque, a la zona sur de la ciudad. Y eran las orillas de la ciudad en aquel momento, en los años 70, y había haciendas que pues por primera vez le iban a poner el cableado de la instalación de la línea de teléfono. Y él llegaba, se subía, empezaba a hacer instalación desde el poste hasta los cuartos donde fuera a estar, y en algunas casas de aquellas muy viejas que las habilitaban para bodega o algún otro negocio, pues llegaba, empezaba a poner el cableado y se encontraba en la azotea cántaros cerrados con cosas, con fotografías, con pelo, con cosas así, decías que eran obviamente de algo de brujería, y él lo que hacía, los desamarraba, los destruía y decías que descanses en paz si alguna vez estuviste atrapado y maldito con esto, esperando hacer un bien con alguien. No, y es que sí es muy impactante, pues, sí. El encontrarte cosas así, porque hasta afectos llegan a echar. Sí, no. Gran partes de animales. Exacto, gran parte de la brujería. Sí, o sea, tiene que ver con partes de animales, con partes humanas, con partes que van sacando un muerto del huevos de estos con sangre y cosas así, sí. Por ahí, de hecho, hay videos en YouTube para la gente que tiene ganas de meterse esos temas más escabrosamente, donde se ve que rompen los huevos, sale alguna cosa negra de adentro, o sea, sangre, cabello. Me ha tocado ver hasta de repente salen un diente. O sea, dices, ¿cómo? Sí, está cosas verdaderamente que están más allá de la realidad, o sea, bueno. Sí. Hay una historia que cuenta a Mr. Moister, saludos a Mr. Moister, que es aquí patrocinador oficial de donde comienzan las sombras, saludos. Y él nos cuenta una en la temporada 3, si no me equivoco, en la cual dice que un conocido de él pues se acercaba tenía problemas en su casa, él iba del nabo y se acerca con un brujo, ¿no? Y le dice, tenemos que ir a buscar el hechizo que te hicieron, que lo que te hicieron mal está en un cementerio y hay que ir a deshacerlo. Ándale, y entonces empieza la aventura de ir al susodicho cementerio, que era uno de la orilla de la ciudad. En este caso, vamos a suponer con el que está a espaldas del Teletón, que está ahí, que es un panteón bastante vandalizado aquí en la ciudad de Guadalajara, en las orillas de lo que era antes la ciudad de Guadalajara, llegando al periférico. Y ese panteón se rumora que está muy vandalizado a raíz de brujas y brujos y gente que vaya a hacer cosas de santería, okay. Y extraen obviamente piezas de las tumbas, piezas de los cadáveres y le van dando a la torre y todo lo van desarmando. Todo lo van desarmando con un propósito negro y oscuro. Entonces él cuenta nuestro amigo que va con el susodicho brujo en la noche a buscar el lugar, y de repente el brujo empieza a caminar entre las tumbas y aquí es. Caramba, ¿cómo que aquí es? Sí, entra en una tumba, abren una tumba de esas de capillita, de casita, de esas que tiene todavía la construcción, y se encuentran un sapo
un sapo con la boca cocida. No ahí un sapo vivo con la boca cocida, algo muy impresionante. El brujo lo agarra, lo empieza a descoser de la boca y saca cabello de la boca y una fotografía de nuestro amigo. No manches, neta. Le dice, mira, aquí estaba la brujería que te estaba haciendo la vida muy difícil y muy complicada. No, Le quita eso, el sapo lo mata en el momento, muere, o sea, ya lo queman, el cadáver, y quema una fogata extraña. Y a partir de ahí terminan los problemas de nuestro amigo. Yo no sé qué tan cierto sea este tema de la brujería, porque también ahí roza la fantasía y lo fabuloso, ¿no? Sí. De las leyendas de las Fíjate brujas. que por ahí, pues en una Una aventura por ahí que tuviste. más que nada en una de las cosas que me puse a leer por ahí. Ah, ok. Mencionaba que uno de los pasos iniciáticos a la hora para hacerte brujo, pues, bruja, Ok. consiste en hacerte de un sapo y cuidarlo, no sé cuánto tiempo, para que te echo mentiras, pero cuidarlo como si fuera tu hijo. Así es. Órale. Que de hecho muchas de las personas que hacen esto hasta los llegan a amamantar, ¿no? Órale. Tiene que ser así, sí, como sí. darle todo ese papel de que como Es si fuera tu morro, así. Ajá. Y que en cierto momento el sapo, no sé cómo, les avisa a estas personas que se acerca el momento de la reunión, digamos cuando se hacen los aquelarres. Ok. Entonces este sapo es como su reloj despertador para que se apuren para esa madre. Órale. Y a la hora que les avisa, las brujas lo tienen que tomar y lo tienen que azotar. Uh-huh. Y el sapo, ya ves que los sapos se inflan, así es. Cuando se infle el sapo, se supone que lo tienen que pisar. Ok. Y una vez que lo pisan, el sapo vomita pues lo que secreta ahí. Ajá. Y ya las brujas o aspirantes Ajá. lo que saca se tienen que untar en la cara, en las manos, en los genitales, en los pies. Uh-huh. No recuerdo si algo más, pero algo así. Sí. Y diciendo una oración acá medio satánica. Algún conjuro mágico, sí. Es algo así, una frase como cortita, no es tampoco la gran letanía, pero lo dicen y se supone que ese fluido con esa oración las hace despegar. Ajá, y llegar ahí a donde tienen que ir. El cotorreo. Ajá. Pues fíjate que hablando de eso me acabo de acordar del baúl de los recuerdos, que tengo ahí una historia bastante macabra. Pero acuérdense, amigos, los que están viéndonos en YouTube, denle like, suscríbanse y déjenos sus comentarios, de ser posible, de qué les gustaría que habláramos en los próximos episodios, porque vamos a estar hasta el 13 de noviembre haciendo episodios todos los miércoles a las 9 de la noche aquí por overradio.com y también pues por YouTube, en lo posible que no se nos interrumpa la señal con las lluvias, pero estaremos tratando de mandarles las más terroríficas historias que tengamos aquí en donde comienzan las sombras. Vamos con esta historia, también es de unas brujas que se elevan, que es de allá de Durango y es bastante aterradora. Y ahorita regresamos aquí con Calavera Cruz para que sigamos platicando extrañas situaciones relacionadas con la brujería. No le cambien, yo soy Ahmed Álvarez. Cruz Calavera. Ahorita regresamos en V Radio y también en YouTube. Estás escuchando donde comienzan las sombras en V Radio. Esta historia es una de esas viejas leyendas que se cuentan en Tuitán, Durango, sobre las brujas. Cuenta la leyenda que don Ignacio de Montemayor era un hombre el cual se había dado al campo y a la ganadería y había hecho su riqueza con el paso de los años, llegando a mayor sin casarse. Con el tiempo conoce a la hija de unos jornaleros que trabajaban para él, los cuales mueren y la dejan huérfana.
Por lo cual, don Ignacio la acoge y la cuida, alrededor de 25 años menor que él era, y a final de cuentas se enamora de la guapa muchacha. Don Ignacio le propone matrimonio y se casan a los 2 años, y después de algún tiempo de intentar tener hijos, jamás logran concebir uno. Se contaban que ella estaba siempre preocupada porque don Ignacio la dejara tal vez por una mujer más joven y fértil para que lograra tener descendencia. Don Ignacio, lejos de esto que ella pensaba, siempre la mantuvo a su lado, sin importar que no le diera hijos. Lejos de esto, don Ignacio la complacía en todo lo que quería para apartar aquel pensamiento de la descendencia de su mente. Al tiempo, la esposa se convierte en una dama de sociedad y se relaciona con otras mujeres y esposas del pueblo, de los socios de don Ignacio. Esta amistad con el tiempo con ellas empezó a crecer al grado de pasar casi todo el día con ellas fuera de su casa, realizando actividades en las cuales siempre estaban involucradas sus amigas. Al tiempo de tener esta amistad con aquellas mujeres, la esposa de don Ignacio deja de ir a misa, ya que se empieza a rumorar que tiene un amante y que cuando se reúne con sus amigas la ayudan para que pueda verlo. Don Ignacio empieza a sospechar de las habladurías de la gente y empieza a cuestionar a su esposa, la cual le dice que siempre está con sus amigas y que por diversos motivos llegaba tarde y la gente le gustaba hablar mal de ella. Sus amigas siempre confirmaban que estaban con ellas, las cuales si no estaba en la casa de una, estaba en la de otra, pero siempre había alguien que cuidaba su espalda. Sospechando que sus amigas la encubrían de aquel amorío, don Ignacio la sigue, ya que creía que la llevaban con su amante. Así que don Ignacio sigue a aquellas mujeres la siguiente salida que tuvieron con pistola en mano. Ese día, peculiarmente, su esposa le había dejado con los criados la cena lista, ya que comentó que tendría una actividad en la noche con sus amigas y probablemente llegaría de madrugada. Las mujeres salen con rumbo hacia el bosque y detrás de ellas la sigue don Ignacio fielmente con una pistola en mano por cualquier cosa que lo sorprendiera. Las mujeres al entrar al bosque empezaron a recorrerlo por senderos y matorrales, haciendo muy complicado que don Ignacio la siguiera, pero aún así pasando por todos esos obstáculos, él no les perdió la pista y siempre se mantuvo cerca de ellas. Después de un rato, pensó que les había perdido la pista, cuando justamente en un pequeño claro que alumbraba la luna, las encontró de pie, viéndose unas a las otras en un círculo. Comenzaron a hacer una hoguera y a desprenderse de su ropa mientras hacían unos extraños cantos, y a los pocos minutos surgió una anciana, la cual camina hasta en medio de la hoguera y lejos de quemarse, empezó a tener una extraña convulsión mientras se elevaba entre las llamas. Las demás que se encontraban alrededor de la hoguera intentaron hacer lo mismo que la anciana. Algunas levitaban y caían, y otras levitaban tan fuerte que se estampaban contra las ramas de los árboles. Don Ignacio empezó a entender
que trataban de aprender cómo levitar tal cual aquella anciana lo hacía en medio de la hoguera. Pero al parecer todavía no dominaban aquella habilidad. Mientras hacían su ritual, aquellas mujeres gritaban de picha en picha, sin Dios y sin Santa María, e iniciaban el vuelo. De picha en picha, sin Dios y sin Santa María. Unas se desmayaban y otras convulsionaban, excepto la anciana. Era la única que permanecía de pie, flotando alrededor de aquella hoguera, mientras se reía de todas las mujeres que intentaban hacer las suertes y habilidades que ella. Don Ignacio estuvo observando todo lo que hacían aquellas brujas durante el resto de la noche y empezó a observar cómo empezaban a regresar aquellas mujeres de una de manera solitaria hasta sus hogares. Don Ignacio se fue siguiendo discretamente a su esposa entre los matorrales hasta que vio que llegó a su domicilio. Cuando entra don Ignacio a su casa, la encara y le dice: «Ya sé lo que haces. Te seguí hasta el bosque y me di cuenta de todo lo que estás haciendo con esos demonios de brujas a los que llamas amigas». La esposa le confiesa que estaba en un culto con sus amigas en el cual había entrado para tener fertilidad y traerle un hijo a su esposo. Don Ignacio se enojó y la obligó a confesar ante el padre lo que estaba haciendo para que tuviera el perdón. La esposa se empieza a aterrorizar de aquellas palabras de llevarla hasta el cura y empieza a gritar y a tratar de salir de la habitación hasta que por fin escapa y llega hasta una galera, en donde la detienen algunos de los sirvientes de don Ignacio mientras aquel llegaba para detenerla. La mujer se empezó a quitar su ropa y empezó a decir aquella frase de pica en pica, sin Dios y sin Santa María, y empezó a elevarse con una tal fuerza que llegó a estamparse varias veces contra el techo de la galera. En el último golpe que da contra el techo, la esposa de don Ignacio se rompe el cuello y cae muerta en medio de aquel lugar. Don Ignacio va con el padre y pide que la cremen, ya que era una bruja a final de cuentas. A la mañana siguiente se dirige con todos sus socios para decirles que sus esposas en realidad eran unas brujas, pero ya era demasiado tarde. Todas aquellas mujeres habían desaparecido del pueblo, ya que sabían que su futuro era el mismo que le había pasado a la esposa de don Ignacio. Desde entonces, don Ignacio de Montemayor se dedica a buscar a la bruja mayor para darle muerte, para vengarse de todas las brujas por haberle quitado a su esposa.
regreso aquí en donde comienzan las sombras. ¿Qué te pareció esta historia, Cruz? No, la neta, sí está buena, típica de pueblo, de esas de las que te tienen todo el tiempo en el día. Es de allá de Durango, de ahí hay varias buenas historias. También por ahí está otro que es el Callejón de la Bruja, que también es una calle de Durango en la cual... Aquí tenemos el Callejón del Diablo. El Callejón del Diablo, que también tenemos la historia próximamente, pero el punto es de que ahí hablan de que dejan un niño abandonado. Vive una señora de lana de ahí en el callejón el Callejón del Mono Negro, perdón, es el Callejón del Mono Negro. El Callejón del Mono Negro. Ese no lo he escuchado. ¿Dónde está? Pues búsquenlo, googleenlo por ahí, métanse a YouTube, amigos, porque sí está igual. A ver si ahora para el cierre de octubre de la otra parte de Brujas me traigo también esa historia. Pero el punto rápido es de que le dejan un niño abandonado a una señora ahí y sale, entonces en lugar de pues acogerlo, darle de comer, pues hace un ritual y hace una matanza y mata a la mamá, y el mono mata a la mamá, y por eso se queda tan famosa la calle del Mono Negro, y era la casa de una bruja, y el mono era de la bruja. Y tenía el mono negro. Sí. Está medio extraña, pero sí, ya lo platicaremos adelante. Pero regresando a Durango y allá a Tuitán, ¿qué te parece, Ernesto, de la... No, pues fíjate que siempre son interesantes estas... Coincide con lo que platicábamos antes del corte. Estas cosas de cómo hay tanta variedad y tanto misticismo guardado en estos temas, que la verdad siempre todos asombrosos, todos verdaderamente impactantes, de que pues está canijo, está muy canijo. Sí, y de repente también roza con lo ya el tema más técnico, ¿no? Ya más de ciencia, ¿no? Decir, no, es que realmente las brujas sacaban alguna enzima del sapo y cuando se drogaban y alucinaban todo este show. Y fíjate que es bien diferente eso de ser hechicero a ser brujo. Sí. O bruja, pues, hechicera, bruja. Ya que la bruja es como más por naturaleza, como que lo trae bien en el ser, bien arraigado. Y la hechicería, por otra parte, siempre es más como el de buscar pociones o fórmulas para hacer ciertas cosas. Sí, los preparados, los embrujos, los hechizos, amuletos o cosas así, como activarlos. Entonces, y es la pequeña gran diferencia de ambas cosas, ¿no? Pero a la vez en su complemento, la verdad que sí es... ¡Qué miedo! Sí. ¡Qué miedo! Sí, está muy caro. Pues ya que una persona vuele y llegue a tu casa y se meta sin pedir permiso ni nada, está muy cañón pensarlo. Muy cañón. Vámonos con la última historia, porque se nos está escapando el tiempo, amigos, y antes de que nos vayamos a esta historia, porque esta es de las nuevas que jamás habíamos publicado en estos 5 años de aquí donde comienzan las sombras. Y quiero compartírselas el día de hoy. Y se llama El hijo del enterrador. ¿Y qué tendrá que ver esto con una bruja? Ahorita lo vamos a descubrir. Pero mientras tanto, recuerden, compartan el link de aquí de Over Radio. Mándenlo por WhatsApp, mándenselo a sus amigos, coméntenles de qué se trata la historia. Y también síganos, porque este video ya va a quedar aquí en YouTube para que la gente que no tuvo la oportunidad de escucharlo el día de hoy, o aquellos que ustedes quieran recomendarnos, compártales el link directamente del canal de YouTube y que se suscriban, porque desde aquí hasta el 16 de noviembre vamos a estar contando puras historias bien terroríficas. Que no se las pierdan. Vamos con esta historia, que es la nueva del día de hoy, y ahorita regresamos para el cierre aquí en donde comienzan las sombras. No le cambie. Donde comienzan las sombras. Otra vez. Donde comienzan las sombras. Ahorita regresamos. El hijo del enterrador. Don Rubén era el enterrador de la localidad y era uno de varios enterradores que trabajaban en el panteón municipal, ofreciendo sus servicios desde el obvio entierro hasta el mantenimiento de las tumbas. De hecho, era el trabajo más recurrente que se realizaba. Su hijo, el cual era un adolescente, empezó a ir con él a trabajar, siendo su ayudante. Así, poco a poco, iría aprendiendo el oficio. Ya después de un tiempo, su hijo se había familiarizado con los servicios de mantenimiento de las tumbas
y seguido que veía a familiares visitar las tumbas que estaban enhierbadas, llegaba a ofrecer el servicio. El servicio constaba de limpiar la maleza, poner agua para las flores y hasta podría ser que le diera una pintada a las losas para que se volviera a ver bien la tumba. En una ocasión, un viernes a mediodía, estaba ayudando a su padre a realizar la fosa de una nueva tumba. Cuando salió a tomar agua, se retiró a unos metros a descansar un momento bajo la sombra de un árbol. Su padre no se detuvo y siguió cavando en el hoyo, ya que urgía terminar ese trabajo para un nuevo difunto que ya venía en camino. Nuestro amigo ayudante estaba por regresar a cavar cuando escuchó la voz de una mujer solicitándole agua. Oye, por favor, tráeme agua. Nuestro amigo volteó y vio a un par de tumbas de donde él se encontraba, a una anciana vestida de negro, un poco desalineada y con un velo que cubría un poco su rostro. La mujer le pidió agua, a lo que nuestro amigo le dijo: «Permítame un momento, señora». Nuestro amigo fue con su padre para preguntarle si le podía llevar agua a la señora y regresar rápido para ver si se ganaba alguna propina extra, ya que sabía que le urgía terminar el trabajo. Su padre se le quedó viendo muy extrañado y le preguntó: «¿Dónde está la mujer que te está pidiendo el agua?». Él le respondió que se encontraba aquí, a unos pasos de las tumbas donde estaban. Su padre le dijo: «Voltea a ver si esa mujer que dices está ahí». Nuestro amigo ayudante volteó a buscar a aquella mujer y se sorprendió cuando la vio a más de 100 metros de distancia, riéndose a carcajadas de él. Y así de repente, en otro segundo, la vio junto a la barda del panteón, desapareciendo en un instante ante sus ojos. Nuestro amigo se quedó impresionado de lo que acababa de suceder y no daba crédito de cómo fue que se movió aquella mujer tan rápido. Físicamente era imposible lo que acababa de ver. Su padre lo tomó del hombro y le dijo: «No te asustes, te tocó ver una bruja». Nuestro amigo se quedó petrificado al escuchar esto. Su padre empezó a comentarle que había muchas personas que van al panteón a buscar pedazos de cadáveres. Son brujas y brujos que hacen sus brujerías con partes de los muertos y vienen aquí a esconderlas, sí, en aquellos lugares muy recónditos del panteón, llevan sus hechicerías y las esconden y las entierran entre las tumbas. Su padre siguió diciéndole un montón de detalles que desafortunadamente no solamente buscan llevarse pedazos de los difuntos, sino que también les interesa llevarse a uno que otro vivo, y más si es un muchacho que ande por aquí distraído. Ten cuidado y por cualquier cosa, cuando andes solo, persínate cada que hables con alguien que no conozcas dentro del panteón, para evitar que te sorprenda uno de estos seres y te lleve como un ingrediente más de sus brujerías.
Ya estamos de regreso aquí en donde comienzan las sombras para el cierre de este episodio, el cual ha sido bastante espeluznante ahorita con esta historia del hijo del enterrador, que se pone buena. A final de cuentas, pues son historias, ¿no? Son leyendas que por ahí se van contando de boca en boca en los pueblos. Sí, aparte, todas con ese tinte oscuro, sí, de brujería, raro. Mucho eso de ponerte a pensar las cosas sucediendo real, estando... Sí, cosas extrañas que de repente, vamos, o sea, tal vez, como nos cuenta la historia, ¿no? A las 12 del día, en un lugar soleado, abierto al público, pasan cosas extrañas y uno no se da cuenta, realmente. Sí, como dicen por ahí, las brujas no existen, pero de que vuelan. Sí, está cabrón. Pues muchísimas gracias a toda la gente que estuvo conectada el día de hoy. Gracias por dejarnos sus comentarios en Facebook, gracias por dejar comentarios ahí en YouTube, a todos los que comparten el link, a todos los que comparten toda la información. Gracias. Nos estamos escuchando la próxima semana en punto de las 9 de la noche en overradio.com y tal vez simultáneamente o casi similar aquí en YouTube, para que también nos dejen ahí sus comentarios. Sí, que no se lo pierdan. No se lo pierdan, y vamos a estar así hasta el próximo 13 de noviembre, que termina la 5ª temporada de Donde Comienzan las Sombras, con un servidor, Ahmed Álvarez, y el día de hoy con mi invitado especial, Cruz Calavera, para todos. Gracias. Buenas noches, nos vemos la próxima semana. Donde comienzan las sombras.